Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Hoy voy a compartir un tema que viene en la Biblia y está basado en los primeros dos versículos que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es difícil pensar en una iglesia llena de puros santos y fieles, pero el apóstol Pablo es quien los reconoce así, como dando un reconocimiento y una distinción muy especial a estos creyentes. Pero tenemos que darnos cuenta y pensar que tenemos un mal concepto de lo que es una persona santa, porque según las tradiciones nos han enseñado que una persona santa debe ser muy buena, muy honrada, muy justa, casi perfecta para ser un santo. Pero eso es incorrecto y está muy lejos de lo que nos enseña la Biblia. Un pensamiento así, un concepto así, pues nos excluye a todos. Todos estaríamos excluidos de alcanzar un distintivo y un reconocimiento así. En estos dos versículos que acabo de mencionar, hay muchas verdades que una persona debiera conocer. El que profesa ser un creyente lo es porque cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no solo que es la palabra de Dios, sino que es lo que Dios dice en este momento y que Él está obrando en este momento según lo que Él dice en su palabra. El que lee la Biblia debe creer que está delante de Dios cara a cara. Dios le está hablando y Dios le está diciendo lo que Él está haciendo en ese momento. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en cuanto a la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida. La fuerza del hombre para nada es de provecho. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la esencia de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. eh, El Espíritu de Dios hace viva la palabra en todo momento. Cada instante es la palabra viva del Dios viviente. En Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nunca pasarán, siempre estarán vigentes, siempre estarán obrando. La palabra de Dios siempre estará viva y activa. Y en Primera de Pedro 1:25 nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Bueno, ¿por qué hago énfasis en esta descripción de la palabra de Dios? Bueno, porque ella es la que nos dice quiénes son los santos, quiénes son las personas que son santos. El apóstol escribe esta carta a los creyentes de Éfeso en el año 60 después de Cristo. O sea, hacía apenas 27 años que el Señor Jesucristo había muerto y resucitado y ascendido al cielo, por lo cual ellos tenían tan fresca
la palabra, lo que Cristo anunció, lo que Cristo enseñó. Y en esa fecha el apóstol Pablo escribe a unos creyentes que se congregaban en una iglesia de Éfeso, ubicada en el mar Mediterráneo. La ciudad de Éfeso, nomás por tener una idea de la cultura de esta ciudad y del entorno de estas ciudades a las cuales llegó el mensaje de Dios para hablarles. Dios hablándoles en ese momento toda la palabra que Él quería revelar. Esta ciudad fue la capital de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, una ciudad que era un centro de comercio tanto de tierra y mar, de tierra hacia adentro de Asia Menor, y era un puerto que tenía un intercambio comercial y cultural y político que venía a través del mar Mediterráneo. Esta ciudad estaba incluida entre las 5 ciudades mayores del Imperio Romano, junto con la ciudad de Roma, Corinto, Antioquía, Alejandría, y junto a estas era una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Esto es para darnos una idea cómo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, cambia los corazones. Ahí se levantó una iglesia de creyentes, creyentes en Jesucristo, de tal manera que no hay ninguna excusa por concepto de culturas o tradiciones o religiones. Su ubicación convertía a Éfeso en la ciudad más rica e importante de Asia Menor, y se le ha llamado adecuadamente la Feria de las Vanidades del mundo antiguo. Bueno, así es, la palabra de Dios llega a todos los lugares, a todas las culturas, y a aquellos que ponen sus oídos y creen en la palabra de Dios, su corazón es cambiado. No importa cuál sea el fondo de sus tradiciones, de su cultura, de sus costumbres. Y dice, voy a leer de nuevo estos 2 versículos porque en ellos está contenido este tema. ¿Quiénes son los santos delante de Dios? Y empieza el apóstol Pablo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol inicia la carta como corresponde, primeramente presentándose a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él estaba ahí llevando la doctrina de Cristo, la palabra viva, por la voluntad de Dios. Y continúa con un saludo, pero es un saludo muy especial que Pablo hace a estos creyentes de Éfeso. Va acompañado de un distintivo y un reconocimiento. Se refiere a ellos como los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Este es el gran tema que el apóstol Pablo quiso enseñarles a los efesios que se habían convertido de sus tradiciones y de sus costumbres y de su cultura a Cristo, a los que ellos creían en el Jesucristo que Pablo anunciaba. Y realmente toda la carta, el centro de su tema es dándoles el reconocimiento, el distintivo, que ellos eran santos delante de Dios, y les manda la carta por escrito para que ellos estén seguros qué posición
y qué lugar ocupan delante de Dios solo por haber creído en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En su introducción va de por medio tanto un saludo como una bendición. La bendición es lo que contiene el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Ustedes que son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que son santos según la palabra de Dios? Bueno, ¿por qué esta iglesia estaba llena de santos y fieles? Bueno, según el concepto tradicional o la impresión que hemos recibido, no tendríamos cabida en esa iglesia. Pero, ¿sabes que tú puedes ser un santo también? Si este es el tema de la carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, creyentes porque creían en Cristo y se les conocía como cristianos, siendo un tipo de persona diferente, porque ellos habían recibido a Cristo en su corazón. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hacía a estos creyentes de Éfeso santos y fieles en Cristo Jesús? El apóstol quería confirmarles por medio de esta carta a ellos el lugar y la posición perfecta que ahora tenían en Dios, a vosotros de Dios. Y aquí es donde todos nosotros podemos entrar y estar en esa misma posición y en ese mismo lugar de aceptación por Dios. Dios dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pero Dios está haciendo aquí una diferencia. Y aquí en este versículo les dice que hay una justicia que Dios da o que Dios inviste a aquellos que son de la fe de Jesucristo. En otras palabras, por recibir y aceptar a Cristo en sus corazones, la justicia plena de Cristo les es impartida, les es dada. Por eso dice aquí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, esto quiere decir que la vida del Cristo crucificado y resucitado te es dada, te es ungida, de tal manera que Dios ya no te ve a ti, ve a Jesucristo en tu corazón, perfectamente justo, santo y limpio, aceptado y amado por Dios. Ese es el don de la gracia. Es algo que nos es dado como un regalo por el cual no tendríamos nada que ofrecer o que pagar. Es por gracia y sin merecerlo. Bueno, aquí es donde tú y yo y todos tenemos la oportunidad de ser de Dios, de ser santos y amados y tener su bendición sobre tu vida. En un sentido mucho más amplio y más allá de los creyentes de Éfeso, ¿quiénes son los santos en Cristo Jesús? Bueno, te voy a dar varias descripciones que enseña la Biblia. Sabes que tú puedes ser un santo ante Dios si tú quieres creer, si tú quieres poner tu vida
en Cristo, desde la cruz al sepulcro, a la resurrección y sentarte a la diestra de Dios donde está Cristo. Tú puedes ser un santo si tú quieres creer lo que Cristo trae a tu vida. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Esto nos sirve como introducción a este tema, pero vamos a contestar esa pregunta. ¿Quiénes son los santos en Cristo Jesús? Vamos a hacer una pausa.